En esta hora y media que tenemos de congreso tendremos en primer lugar a representantes del Consejo Ibérico, a Eva Tudela Rojas de Acció Ecologista Agro. Nos hablará sobre la situación de las renovables en el País Valencià, cómo lo enfrentamos, cómo lo enfrentan ellos desde su territorio, desde nuestro territorio, según su punto de vista, ¿no? Eva es ingeniera técnica forestal y licenciada en Ciencias Ambientales. En el año 2000, junto con el colectivo Salvén La Bosarta, lograron que no se urbanizara un hermoso monte de su pueblo, Carcassén, un monte que actualmente está amenazado por un macroproyecto de placas solares. Cristina Goubella, esperemos que se presente dentro de unos momentos, habrá tenido algún problema y no está aquí presente, es directora ejecutiva de la Liga para la Protección de la Naturaleza, LPN, es doctora en Ingeniería Ambiental por la Universidad Nueva de Lisboa y nos hablará sobre la paleta cromática de las energías renovables. Supongo que será en último lugar. Ernesto Díaz Otero, naturalista, coordinador de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y del Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica, una organización, una iniciativa impulsada desde el año 2021 por 6 entidades conservacionistas para promover acciones legales en defensa de la biodiversidad frente a los proyectos de las energías renovables. Él nos hablará sobre problemas de la implantación de complejos de renovables en la Cordillera Cantábrica. Eduardo Miguel Beascoechea, director gerente de la Fundación Global Nature, nos hablará sobre pagos compensatorios en zonas agrícolas. Eduardo es ingeniero, técnico superior agrónomo. Su fundación, Global Nature, está coordinando la implementación de compensatorias derivadas de proyectos de energías renovables, en especial con respecto a las aves esteparias. Y Marcelino Cardiaga Guerra, delegado de SEO BirdLife en Extremadura, titulado en Ciencias Económicas y Ambientales, miembro del Patronato del Parque Nacional de Monfragüe, del Consejo Asesor del Medio Ambiente, del Consejo Asesor del Agua. Ha coordinado y dirigido multitud de proyectos relacionados con fauna, educación ambiental, modelos agrarios compatibles con la biodiversidad, etcétera, que nos pondrá las reflexiones de SEO BirdLife sobre este tema. Una vez que los ponentes hayan expuesto sus ideas, pasaremos a dar opinión al público, ya sabéis, de 2 formas, una con un micrófono al público presente, en el cual espero que sus intervenciones sean muy breves, y otra a través de el ciberespacio. Muy bien, pues entonces tenéis la primera ponente, Eva. Tienes aquí los 2 micrófonos a tu disposición. 10 minutos. Buenos días. En primer lugar, pues deciros que estoy muy contenta de haber venido. Al principio parecía muy difícil llegar hasta aquí, pero creo que ha sido todo, no sé, un reto venir y me parece súper interesante todo lo que estoy aprendiendo aquí. Y estoy encantadísima. Pues nada, cuando aparezca la presentación, pues empezamos. Bueno, soy Acció Ecologista Agro, primero aclarar porque suele pasar que no se conoce. El nombre de Acció Ecologista está claro, Agro, ese nombre no hace referencia a cosas de agricultura, sino que es el nombre que le damos allí a las garzas. ¿Vale? Por eso nuestro nombre está siempre relacionado también con el medio natural. Y nada, aquí os presento ICC, ¿vale? Así no, así sí, que junto con la Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables estamos allí presentando pues, un poco la batalla de lo que pensamos que es la transición. Porque hay oposición, esto como ya lo hemos hablado, lo voy a pasar a prisa, ¿vale? Está claro que el objetivo es detener el cambio climático y la principal forma que nos hemos planteado hacerlo a través de esta transición energética, entendemos que tiene que no ser de cualquier manera, sino que se cumplan, ¿no?, una serie de puntos
que consideramos que son muy importantes, como la soberanía energética popular, luego hablaré de todo un poco más en detalle, que sea una transición justa, que se haga esta transición siempre respetando las comarcas rurales, que sea respetando también o entendiendo lo que es la soberanía alimentaria, que es necesaria una ordenación del territorio y del medio ambiente para hacer esta transición, que sea de proximidad y racionalidad y que entienda lo que es el decrecimiento en sí. Esto es lo que queríamos. ¿Vale? La soberanía energética popular, ¿vale? Lo que queremos sería una implantación de la energía que sea lo máximo posible pública para poder tener un control del precio y una distribución equitativa. De esta forma, entendemos que podríamos democratizar más la energía, su consumo sería de proximidad y le daríamos cobertura a las personas vulnerables y disminuiríamos así las desigualdades y la pobreza energética. Pero la producción y la distribución de la energía está en manos de empresas, de grandes empresas. El sector eléctrico es un negocio y controla la producción y la distribución y no atiende como si fuera un bien de necesidad para las personas. Y creemos que ahí está el error. Los protagonistas de la transición deben ser la sociedad y no las empresas. Pero no es lo que está pasando. Y a finales del año 2020 empiezan a aparecer por los pueblos de Valencia también, igual que en todas partes, como hemos visto aquí, compradores o alquiladores de las tierras y por los ayuntamientos multitud de solicitudes. En la comarca de la Costera, por ejemplo, que es la que os presento aquí, se presenta en un solo territorio 8 plantas solares fotovoltaicas, 2 de ellas detrás de un bien de patrimonio, como es el Castillo de Montesa, con 480 megavatios de producción y 1.300 hectáreas, con 4 líneas de alta tensión. Una de ellas, de estas líneas, atraviesa una zona cepa. Presentamos alegaciones, evidentemente, a todas, bueno, además por separado, ¿no? Troceadas y cada proyecto por separado con su tramitación. Y la línea de alta tensión, la grande, también por separado. Presentamos alegaciones a muchas de ellas y en la respuesta de la línea de alta tensión que atraviesa la zona cepa decide modificar ese tramo y soterrarlo, ¿vale? Y nosotros nos preguntamos si acaban aquí los impactos, o sea, entierras la línea en la zona cepa y a los 500 metros, que no es una zona cepa que hay una torre, las aves lo van a entender y se van a quedar en esa línea, ¿no? Porque es cepa y ellas de ahí no salen ni se mueven, ¿no? Pues bueno, esa es una de las cosas. Y lo mismo pasa en diversas comarcas de toda la Comunidad Valenciana, ¿vale? Centenares de hectáreas, con los proyectos que tienen en común esto, ¿no? Centenares de hectáreas, una evacuación de la energía a través de líneas de grandes distancias, mucha opacidad en la tramitación, sin una planificación previa y enterándose porque uno de los propietarios ha recibido una palabra de expropiación. Esto pues, genera entre la gente multitud de preocupación y la gente pues, empieza a organizarse. Y aquí quería poneros un poco el ejemplo de lo que ha contado Daniel, ¿vale? Yo estuve en la plataforma Salve en la Bosarta, se creó en el año 2000. Presentamos mucha batalla en compañía de Acció Ecologista Agro, porque Acció Ecologista Agro lo bueno que tiene es que da cobertura cuando se crean estas plataformas que no tienen identidad o no tienen una identidad de NIF y cosas así. Agro siempre les da esa cobertura, igual que le está dando ahora a Ubicación Racional. Y nos ayudó a paralizar ese proyecto, pero tuvimos que ir al Supremo. O sea, fue una batalla larga, tal. Al final, en el 2012, se consigue ya definitivamente paralizar ese proyecto. Y se le pide al Ayuntamiento que recalifique los terrenos. Por desidia del Ayuntamiento de ese pueblo no se recalifican los proyectos y en el año 2020 aparece, evidentemente, en la misma zona un proyecto para crear esa planta solar fotovoltaica, amenazando una zona que había estado peleada por la gente del pueblo para que se protegiera. ¿Vale? Evidentemente, con estos antecedentes, la movilización ha sido muy rápida, en este caso, que es también lo que les ha pasado a otros territorios. ¿Vale? Y todo esto fue por culpa del decreto 14/2020 de 7 de agosto para acelerar la implantación de las renovables, que allí fija los 6.000 megavatios de fotovoltaica y 4.000 de eólica. Y todo se hace sin una planificación, incluso en suelo protegido, y sin la participación. ¿Vale? Algunos ayuntamientos, la única herramienta que tienen en esta zona es presentar moratorias urbanísticas. Sí, lo han hecho. O sea, las moratorias tienen que haberse
producido antes de la presentación del proyecto, porque si el proyecto ya está presentado no valen para nada, y las moratorias solo tienen duración de 2 años. Pero los ayuntamientos creen que es una herramienta para poder paralizar estas cosas y analizar bien los proyectos y ver si realmente se quiere ese proyecto o se quiere de otra forma, una forma mejor estudiada con la participación de la población. ¿Vale? Se supone que este Real Decreto 14/2020 propone la instalación de las plantas solares en suelos degradados, pero no obliga. De hecho, los 350 proyectos aproximadamente que hay en tramitación en el País Valencià, ninguno está en suelo urbano o urbanizable. O sea, que no ha valido para mucho este Real Decreto. De hecho, nos oponemos a muchos de estos artículos del Real Decreto. Esto ha llevado a una situación como de una burbuja, muy parecida a la de la burbuja de la especulación de las grandes urbanizaciones, que nos recuerda mucho a esa situación, pero ahora con todo esto, con la transición energética y utilizando fondos europeos. Por todo esto se crea la Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables, que actualmente está formada por 52 asociaciones y colectivos. Y vamos desde la zona norte de Morella, de Castellón, hasta la zona más sur, en las salinas del Vinalopó. Y todos estos, al principio eran unos cuantos colectivos, ya os he dicho, Acció Ecologista Agrontro también como asociación que a nivel territorial tiene más trayectoria o tiene más potencia, ¿no?, de ayudar, para darle cobertura también legal y de mucho tipo, ¿no?, de asesor y tal. Y entre todas, realmente entre todas las asociaciones, nos damos apoyo unas a otras y pensamos que estamos, de hecho creo que lo estamos haciendo muy bien, compartimos mucha información, nos ayudamos en la elaboración de los proyectos, buscamos las herramientas o los resquicios para poder detener algunas de estas plantas y todo esto, pues, bueno, a nivel territorial nos está dando mucha fuerza. Bueno, pues lo paso a prisa, a ver. Un poco por la transición justa que pedíamos, ¿vale? Todos los territorios y en todos los sectores deberían participar en los mismos deberes. Pero lo que estamos viendo allí es todo lo contrario, ¿vale? En este mapa vemos las zonas rojas de interior y más despobladas, es donde están apareciendo los grandes proyectos, ¿vale? Estas dos, por ejemplo, hay 2 comarcas de interior con 62.000 habitantes que se está tramitando el 30% de los proyectos y el 50% de la energía. Por ejemplo, el Valle de Ayora. Si comparamos en habitantes, el Valle de Ayora tiene menos de 10.000 habitantes y se está planificando 6.377 hectáreas. La zona de Valencia y Lorta, que son las comarcas alrededor de la capital, que cuentan con más de 300.000 habitantes, solo cuentan con 14 hectáreas. O sea, no estamos cumpliendo la transición justa, ¿vale? También creemos que deben respetar las comarcas rurales, ¿vale? El mundo rural no debe ser sacrificado para esta transición energética porque no se lo merecen. El proyecto especulativo que se está produciendo en todas estas zonas con las empresas que llegan, además empresas que solo se han creado para presentar estos proyectos que después van a vender esas tramitaciones, ¿no?, creando aquí una compraventa de estas cosas que realmente es negocio, ofende mucho a la gente de la zona porque están jugando con su vida, con su territorio y con su forma de vivir. Con unas instalaciones alejadas de las zonas de consumo y un impacto muy grande también por las líneas. Están planeadas allí en Valencia más de 1.500 kilómetros de nuevas líneas, ¿vale? No se está respetando la soberanía alimentaria. Muchas de las zonas donde se están planteando estos grandes proyectos son zonas vinícolas, como la zona de Requena-Utiel, que seguro que habéis bebido algún vino de allí, donde se están presentando, por ejemplo, grandes proyectos que van a acabar con todas esta producción muy importante para el medio rural, ¿vale? Y generan realmente empleo estas plantas solares. Nosotros creemos que no, ¿vale? Hemos visto una comparativa y según nuestros datos que hemos ido investigando y tal, cada vez produce, o sea, el número, estas son las hectáreas que necesitaríamos por un lugar de trabajo, ¿vale? El parque de energía solar solo genera un lugar de trabajo cuando se habla de entre 68 y 100 hectáreas, o sea que la mayoría de los proyectos no van a dar lugar de trabajo en las zonas donde se van a ubicar, ¿vale? Tampoco se está respetando
Los espacios naturales, como os he dicho, esta es la línea que atraviesa una zona de las cepas que, después de presentar el proyecto, han decidido enterrarla, pero creemos que la afección sigue estando allí, ¿vale? Además, atraviesa zonas, que, aunque no sean cepas, son zonas que la gente se estima mucho. La proximidad y racionalidad tampoco se está realizando, ¿vale? La producción eléctrica debería estar cerca del consumo, que es también lo que apostamos todos por aquí. Y preferentemente sobre suelos, tejados y zonas urbanizables. Ya acabo, ¿no? El decrecimiento, me gustaría también, pues no se ha hablado mucho, o bueno, algo sí que hemos hablado, el decrecimiento también creemos que es una pata fundamental de toda esta transición. Debemos de disminuir de forma drástica nuestro consumo y adaptarnos a un mundo sin todas estas energías fósiles. Evidentemente, si no hacemos ese cambio, el otro cambio para nosotros no tendría ningún sentido. Y me gustaría contar muchas más cosas, ¿vale? Como, por ejemplo, lo de la capacidad agrológica, el problema que tenemos también con lo de la Volkswagen, que no me ha dado tiempo, pero si después queréis que lo cuente, pues os lo cuento. Vale. Muchas gracias. Un pequeño debate entre los ponentes y Ernesto, tienes la palabra. Buenos días. Bueno. ¿Y mi presentación está disponible? Bueno, aprovecho para dar las gracias a DENES por la organización de este congreso tan necesario, porque aunque llevemos 3 años hablando de esto de una forma reiterada y uno se cansa, ¿no? Cuando llevamos, como en nuestro caso, muchos años trabajando con el tema de las renovables y otros problemas ambientales en la cordillera, no deja de ser muy necesario reunir a personas de distintas procedencias. ¿Está ya disponible la...? No, tiene que salir por ahí. ¿Por qué no sale la presentación? En internet, el papel de las ONG en el territorio. Ahora. ¿Qué tal? Bien. La cordillera cantábrica, todos sabréis, es un territorio que abarca desde Galicia hasta Euskadi, afectando a las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, el norte de Castilla y León, un trozo de Euskadi, posiblemente también se pueda extender hasta el norte de La Rioja, un territorio de un alto valor ambiental que ha sido muy intensamente explotado a lo largo de todo el siglo XX y este primer cuarto del siglo XXI. La minería de carbón de Pizarreras, en Orense, en El Bierzo, la minería de carbón desde Asturias, León, el norte de Palencia, y también una explotación muy potente de áridos y canteras, además de aprovechamientos hidráulicos a pequeña escala, minicentrales, grandes embalses, toda la energía procedente de las centrales térmicas más grandes del territorio, además de aprovechamientos forestales, ganaderos, cinegéticos. Estos serían los más importantes. Y también en esa primera oleada de complejos eólicos, a nosotros nos afecta principalmente el fenómeno eólico, se instalan un buen número de complejos. En este mapa podéis ver el número, estos son parques eólicos, no son aerogeneradores, son parques eólicos instalados ya en el año 2020, antes de la aprobación del PENIEC. Como veis, hay zonas en Galicia, lo que es la Mariña Lucense, el norte de Burgos, absolutamente sobreexplotado, con una densidad muy alta de parques eólicos ya en aquel momento. Surgen movimientos, en aquel momento la Mesa Eólica de las Merindades de Burgos, que participa en el Fondo para la Defensa Jurídica, ya empieza a trabajar en aquellos años porque la implantación, la densidad de complejos en el norte de Burgos es muy potente. Pero no nos parecía que dentro de esa necesaria descarbonización, que ya era necesaria antes del PENIEC, bueno, pues la implantación era moderada dentro de los impactos que podía haber, a pesar de que había algunos complejos, por ejemplo, en el caso del occidente de Asturias, hay una serie de parques en el Puerto del Palo y las sierras de Carondio, esto queda en el occidente de Asturias, cerca de Galicia, y algunos complejos en el norte de León que directamente se
instalaron sobre territorios de oso cantábrico y de urogallo cantábrico. Uno de ellos, el nudo de Villameca, por cierto, estuvo paralizado por el TSJ de Castilla y León y posteriormente se ha vuelto a poner a funcionar hace pocos meses. Pero, como digo, nos parecía que bueno, era una instalación moderada. En el año 2020, a partir de la aprobación del PENIEC, se presentan un nuevo paquete enorme de proyectos que son estos que veis aquí. Estos son proyectos nuevos, no tienen nada que ver con los que ya estaban instalados. ¿Cuál es la principal afectación? Bueno, pues empiezan a aparecer un buen número de complejos en el occidente de Asturias, zonas potencialmente oseras y potencialmente urogalleras. Se insiste en la montaña burgalesa, a pesar de que ya estaba densamente aprovechada. Aparece un paquete importante en toda la montaña de Valles Pasiegos y la montaña cántabra, que no había prácticamente nada, es cierto, hasta ese momento. Y luego en León aparecen proyectos en Ancares, El Bierzo, Cabrera y la montaña central leonesa, donde seguramente sepáis que hay un movimiento vecinal, ecologista muy potente. Muchos de estos proyectos están en áreas de alta sensibilidad ambiental. Ahora mismo, ayer me pasaban el dato, en Red Natura 2000, en el área cantábrica, estamos hablando de unos 1.500 aerogeneradores que ya están instalados en Red Natura 2000. Es una cantidad enorme. ¿Cuáles son las principales afecciones? Bueno, pues los parques eólicos afectan a los suelos, son suelos muy sensibles, con presencia de acuíferos, con presencia de turberas, que son hábitats muy escasos en la península ibérica, que además son capturaderos de CO2. Crean un problema de accesibilidad en el territorio muy grave, porque las pistas que se abren tanto para la construcción como para el mantenimiento quedan abiertas para siempre sin ningún tipo de regulación. Hay un efecto barrera, hay un efecto también directo sobre los hábitats y sobre la fauna, porque se da acceso a territorios que no habían sido prácticamente explotados ni usados prácticamente, y además los conocidos efectos de mortalidad de aves y quirópteros. Visualmente no hace falta, ya sabéis, estaréis hartos de ver estas cosas. Esta es la situación ahora mismo de proyectos activos y proyectos en distinto estado de tramitación. Los puntos rojos son proyectos activos, que era el mapa que veíamos antes, y los puntos azules son proyectos en tramitación. Algunos de aquí ya se han caído. Yo creo que no está el mapa último que teníamos. Por ejemplo, los que veis en el eje de Somiedo, los que conozcáis el territorio, esa línea de puntos azules verticales que bajan en el sur de Asturias, esos se han caído todos porque directamente estaban planteados en el entorno o directamente en el Parque Natural de Somiedo. Este es uno de los problemas más graves al que nos hemos enfrentado, como muchas de las organizaciones que aquí han estado y van a estar, que es esa lluvia, esa avalancha de proyectos que nos han sobrepasado, proyectos sin sentido, planteados en zonas directamente inviables, por esa falta de planificación, y de ordenación que hemos denunciado. ¿Cómo hemos abordado esta problemática? Bueno, os hablaba antes del nudo de Villameca, en León, por su afección al urogallo, que fue uno de los proyectos que ya inicialmente habíamos denunciado hace 10, 12, 14 años. Pero con esta nueva avalancha, en 2021, con esta avalancha de proyectos, lanzamos un manifiesto, Aquí no, que fue muy criticado porque nos decían, bueno, ¿y aquí no? ¿Y por qué aquí sí? Bueno, lo comentaba Eva hace un momento, ¿no? La ubicación de los proyectos en zonas de escaso valor ambiental, paisajístico, agrícola, es lo que dictaría el sentido común, y mantenemos que hay sitios donde no se pueden plantear proyectos. Bueno, ese manifiesto fue suscrito por más de 100 organizaciones, principalmente del ámbito noroeste, pero también del resto del Estado español, y se lanzó un vídeo que muchos conoceréis, está en YouTube, que ha tenido, me parece, anda por 17, 18.000 visualizaciones.
Y en 2021 iniciamos este proyecto del Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica, junto con otras 5 organizaciones, para lanzar un crowdfunding, una recogida de fondos, con el objetivo de iniciar acciones jurídicas, toda vez que la vía administrativa y de la protesta pues eran totalmente insuficientes. Las organizaciones están aquí, son ADEGA, de Galicia, la Sociedad Galega de Ornitología, la Mesa Eólica de las Merindades de Burgos, la Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos, Bierzo Aire Limpio y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, conseguimos 50.000 euros aproximadamente en una campaña de recaudación de fondos en poco más de un mes, unas 1.000 donaciones, y pusimos en marcha un equipo jurídico por destacadas juristas y un equipo técnico con gente con un nivel académico y de conocimiento del territorio muy importante. Tenemos una página web en la que hay una cartografía actualizada de todo el marco noroeste y una base documental muy importante que se suma a las que ya existen. Hay otras muchas bases documentales en otras páginas web. Y en la vía estrictamente judicial presentamos un contencioso al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que está en el Supremo, pendiente de resolución. Es un caso muy difícil, pero lo tenemos planteado. Y distintos contenciosos a complejos directamente en el territorio. Tenemos paralizados 3 parques en Galicia, paralizados cautelarmente. Estamos en vías con los del nudo de Villameca, en vías de presentar la demanda. Estamos para presentar la demanda en el Escudo, varios en Asturias. Hemos conseguido la asistencia jurídica gratuita en todos los casos. Mantenemos reuniones con el Ministerio y con otras administraciones, principalmente con el Ministerio, tratando de buscar soluciones. Muy pocas esperanzas de poder hacer nada, porque te escuchan pero no reciben. Y esa es un poco la vía que estamos usando. Todavía nos quedan unos pocos fondos para iniciar algunos contenciosos más. Pero, ¿qué es lo que nos planteamos una vez que acabe esto? Porque no vamos a estar toda la vida dejándonos el unto en este esfuerzo. Bueno, pues hacer un seguimiento de esos proyectos, de las medidas correctoras, de los seguimientos de planes de seguimiento ambiental, que es donde va a estar la piedra angular, porque estos seguimientos ambientales creemos que no se van a cumplir o se van a cumplir deficientemente, y intentar seguir pidiendo que se apliquen esas medidas de planificación y ordenación territorial tan necesarias. Yo creo que ya está el tiempo, ¿verdad? Pues ya está. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. Bueno, de momento estamos viendo que aquí hay una lucha titánica en defensa de la naturaleza. Lo que los mueve a los de los puntitos rojos y los puntitos azules y todas las manchas esas en el territorio, creo que es la pela. A nosotros no nos mueve la pela, sino que nos mueve la biodiversidad que da calidad de vida, ¿no? Eduardo, tienes la palabra. Bien, pues muchas gracias a DENEX, al Consejo Ibérico y al Comité. Espera un momento, ¿tienes presentación? Sí. A ver si sale la presentación. Es que teníamos algunos problemas con la presentación, no sé si lo están haciendo. Bueno, por ahora agradecer. Bien, aquí ya la tengo, en el monitor. Sí. ¿Esa es la tuya? Sí, correcto. Muy bien. Bueno, pues eso, agradeceros la invitación y tenernos en consideración para aportar algo en este congreso, que me parece fundamental. Nosotros, bueno, primero, antes que nada, explicar qué es la Fundación. Nosotros este año cumplimos 30 años de existencia y tenemos 2 grandes líneas estratégicas de trabajo, una de conservación de humedales, de otros hábitats, pero principalmente humedales, sistemas acuáticos. Y a raíz de esta línea nació la de agricultura sostenible en el entorno de estos espacios, sobre todo en áreas esteparias, grandes zonas de cultivo de secano.
que luego derivó también en un trabajo con empresas agroalimentarias. Bien, en todas estas zonas donde trabajamos, principalmente Castilla-La Mancha, Castilla-León, también Comunidad Valenciana y Extremadura, una de las joyas de la corona que tenemos es las aves esteparias. España es prácticamente el último refugio de Europa Occidental para estas especies. Tenemos el 100% de la población de alondra ricotí, una de las más importantes de Sison, ya sabéis que se acaba de declarar como especie en peligro de extinción, y una de las principales afecciones que tienen estas especies son los cambios agrarios, ¿vale? No solamente el incremento de agroquímicos, sino sobre todo, desde nuestro punto de vista, desaparición de rotaciones con leguminosas, de barbechos y de estos sistemas que realmente servían de refugio y alimentación a estas especies. Nosotros empezamos a trabajar ya en 2009 en un programa, por ejemplo, de fomento del cultivo de leguminosas, de lenteja, de garbanzo ecológico en estas áreas, comercializando estos productos en mercados diferenciados, sobre todo en Alemania, pagándoles el doble a los agricultores para que recuperaran estos cultivos y, de hecho, bueno, la parte que vendemos en España la vendemos a través de Rietveld, pues que fue un proyecto iniciado por SEO Verlife para la comercialización de arroz ecológico y trigo duro, pasta, que se produce en las planicies de la zona de Zaragoza. También tenemos pues, alguna finca demostrativa donde le mostramos a los agricultores la viabilidad y la rentabilidad de recuperar estas rotaciones y estos cultivos diferenciados. Y también hemos desarrollado diferentes proyectos LIFE, uno de ellos directamente relacionado con las áreas esteparias, fue el LIFE Estepas de la Mancha, donde se creó una red de custodia del territorio en toda la zona de la Mancha Central, la Mancha Toledana y la Mancha Conquense, a unos 100 kilómetros de Madrid. Se llegó a cerca de 16.000 hectáreas, donde trabajamos con los agricultores desde temas de formación, cursos que ellos nos solicitan, cursos de agricultura ecológica, de poda, de cubiertas vegetales. Les hacemos un seguimiento de fertilización para que reduzcan el uso de abonos complejos, etcétera, recuperación de algunas variedades tradicionales, recuperación de setos y linderos. Se han plantado más de 20 kilómetros de setos y linderos en esta zona, pero en paralelo a todo este trabajo vimos que uno de los grandes déficits en este momento es el tema de los barbechos. Concretamente, para algunas especies como el sisón, la desaparición de los barbechos es un punto clave y es uno de los principales problemas que tenemos en este momento. Ahora, últimamente, acrecentado con el tema de Ucrania, donde sabéis que a los agricultores se les ha levantado la obligación de tener un porcentaje de barbecho para producir más cereal. Bien, y entonces, en paralelo a este problema, nos encontramos con todo el despliegue de las fotovoltaicas en esta zona, que muchas veces ocupaban zona de interés para las aves esteparias. Empezamos a ver las posibilidades de, primero, bueno, negociar con la Administración y con los técnicos la reubicación, la disminución, la eliminación de muchos de estos proyectos. Quiero aquí también agradecer a muchos de los técnicos de la Administración el interés que tienen por limitar lo que se les está viniendo encima. Tenéis que ver en los despachos de Guadalajara, de Cuenca, las pilas de proyectos que tienen, que no los pueden manejar y nos piden también ayuda para proporcionar informes, datos científicos, etcétera. Es decir, hay una buena voluntad en una parte importante de estos técnicos y también hay que considerarlo. Y empezamos a ver el problema también de las medidas compensatorias. No está solamente el problema de los proyectos en sí, sino de cómo se aplican luego las medidas compensatorias. Entonces, vimos el proyecto que han hecho los compañeros del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, uno de los más importantes que se han hecho en España en este sentido. Tuvieron que aplicar unas medidas muy potentes para compensar los impactos del regadío del canal de Segarra-Garrigues, y han desarrollado un proyecto en 3.000 hectáreas de Lérida donde se compensa a los agricultores para generar barbechos con cubierta vegetal. Un poco a la carta, el propio centro dirige estos barbechos, qué porcentaje de cobertura tienen que tener. No es lo mismo la cobertura para sisón, no es lo mismo la cobertura para ganga, para ortega.
Y incluso vinieron, Gerard Bota vino a Madrid y nos estuvo explicando este programa, ¿no? Se paga, 200 euros en los secanos occidentales menos productivos, 275 euros por hectárea en los orientales, y ha tenido un gran éxito. Se han recuperado poblaciones, han aumentado poblaciones de estas especies, incluso algunos núcleos se han desplazado buscando la aplicación de estos barbechos. Empezamos con dinero privado, por ejemplo, de la empresa Loewe y de otras empresas, un proyecto piloto en la zona de la Mancha Conquense, junto a la Laguna de Lito, que la estamos comprando y restaurando en este momento, y en colaboración tanto con los agricultores como con las sociedades de caza locales se ha implementado un programa de 200 hectáreas de barbechos, que es un poco lo que le proponíamos a la Administración realizar como medida compensatoria de muchas de estas plantas que van de forma específica en este nudo, el nudo Belinchón-Tarancón. Me explico. Aquí van 6 promotoras, realmente se han quedado en 5, hay una que tiene un problema legal. Y el problema es que a cada una se le pone una medida diferente. Tú me vas a hacer un primillar, tú me vas a poner un barbecho, tú me vas a hacer una rotación con no sé qué. Y al final tenemos un gazpacho de medidas que no sirve para nada. Y entonces lo que nosotros proponemos es trabajar a escala de paisaje, a escala de gran territorio, donde realmente se vea un impacto positivo. Una vez que se han reducido estas plantas, se han reubicado, etcétera, ya te queda compensar. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido coordinar las medidas de estas 5 plantas sobre, aquí pone 1.600 hectáreas, se han quedado en 1.300 y pico porque, como digo, una de estas promotoras se ha caído. Entonces, aquí la Administración plantea los polígonos prioritarios y secundarios de actuación donde nosotros vamos a pagar a los agricultores por generar estos barbechos. Hemos puesto de acuerdo a las 5 promotoras y, aunque tienen que compensar durante 25 años, nosotros estamos haciendo un acuerdo por ahora de 5 años porque no nos queremos casar con nadie, queremos ver cómo funciona el tema y ya estamos llegando a acuerdos con los primeros agricultores para este otoño-invierno empezar a implementar estos barbechos con cubierta. Los barbechos, como digo, son un poco a demanda, es decir, si llueve mucho en otoño, pues a lo mejor crece demasiado la vegetación, les dejamos labrar para que haya menos cobertura, pero lo que queremos es que a partir de marzo haya la cobertura exacta para que estas especies lleguen y puedan criar. Por supuesto, va a haber un seguimiento científico, va a haber un programa de charcas. En esta zona hemos implementado más de 60 charcas que se llenan con colaboración de las sociedades de caza. En este pueblo, en Almonacid del Marquesado, donde hemos implementado estos barbechos, hemos incrementado más del doble la población de perdiz, por ejemplo. Los cazadores están encantados, pero nos mandan fotos de los sisones y las abutardas bebiendo en los mismos sitios que las perdices, ¿no? Entonces, este es un modelo que estamos intentando aplicar de forma modesta y que también la Comunidad de Madrid parece que quiere replicar. De hecho, lo ha visto y hemos tenido varias reuniones. Tienen que implementar cerca de 14.000 hectáreas de compensación. Y bueno, pues estamos un poco ayudándoles a desarrollar un modelo que sea conjunto a escala de paisaje también para las grandes zonas esteparias de la Comunidad de Madrid. Previamente también hemos trabajado en otras zonas agrícolas de Castilla-La Mancha, como es el caso de las Parameras de Molina. Aquí tenemos aerogeneradores de Naturgy y de Enel ya antiguos, de las primeras generaciones, y se está trabajando en un programa en las zonas de alondra-ricotí para la reconversión de cultivos de cereal en lavandín. No porque la alondra críe en la zona de lavanda, sino porque genera una zona tampón alrededor de las zonas esteparias donde cría. El lavandín no se tiene que labrar todos los años, no se fertiliza, es lavanda ecológica y nosotros arrendamos durante 2 años estos cultivos de cereal, se transforman en cultivo de lavandín, se empieza la comercialización y se le devuelve a los agricultores llave en mano todo el sistema productivo. De hecho, se está gestionando, por ejemplo, las malas hierbas se gestionan con ganado de forma ecológica. El ganado no toca la lavanda, toca solamente las plantas adventicias, ¿no? También estamos ahora con 4 proyectos de apoyo a la ganadería extensiva. Nos parece fundamental, es uno de los grandes dramas, la desaparición de la ganadería extensiva, no solamente en zonas de montaña, sino en zonas agrícolas, porque permitían el reciclaje de la materia orgánica. Creemos que uno de los grandes dramas también de la desaparición de la biodiversidad es la desaparición de la ganadería extensiva, el reciclaje, los excrementos, los
insectos asociados a todo el proceso de los excrementos y, por lo tanto, aves insectívoras y otras especies que dependen de ellos. Y también ya una última referencia a la Ley de Restauración de la Naturaleza. En este momento se está debatiendo en el Parlamento Europeo el Reglamento de Restauración de la Naturaleza. Va a ser un reglamento, si sale adelante durante la presidencia española, un reglamento brutal que va a exigir la restauración del 20% del territorio terrestre y marino en la Unión Europea y que exigirá el desarrollo de leyes nacionales al respecto. Esto hay que financiarlo de alguna forma, con lo cual deberíamos de ser capaces de tener un plan desde las administraciones, desde el Ministerio, para unir todas estas medidas compensatorias con los programas y las estrategias de restauración, que no sean gazpachos que dependan de las ideas maravillosas que pueda tener un técnico de turno en cada caso. Bien, pues si tenéis dudas o necesidad de más información, aquí tenéis mis datos y muchas gracias a todos y a los organizadores del Congreso. Sí, muchas gracias. A mí me llama la atención, ¿no?, el trabajo que estáis haciendo sobre la naturaleza normal, ¿no? Cuando hablamos de naturaleza siempre hablamos, o se nos va a la cabeza, a la naturaleza extraordinaria de las especies emblemáticas de los parques nacionales, pero ese trabajo que estamos haciendo en defensa de la naturaleza normal, de la naturaleza cotidiana, con un enfoque del paisaje también, ¿no? Paisaje, palabra que no está en la Constitución española, aunque sí está en la Constitución portuguesa, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Marcelino, tienes la palabra. Bueno, yo mientras sale la presentación, pues aprovecho también para agradecer la invitación a SEO BirdLife para tener este pequeño espacio en la mesa del papel de las ONGs y poder contar muy brevemente, digamos, una reflexión, más que un detalle pormenorizado en qué estamos trabajando en relación a energías renovables, que es imposible en este tiempo que tengo comentarlo, ¿no? Pero sí reflexiones sobre este papel que queremos tener y que es importante que tengamos en este proceso. Marcelino, tienes que enchufar allí al zona de control. De acuerdo. Digamos que nuestro trabajo en torno a las energías renovables lo definimos con este eslogan, por así decirlo, ¿no? Renovables responsables, porque esto engloba un poco la filosofía que queremos o que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo. Como ya he comentado en alguna ocasión, SEO BirdLife lleva mucho tiempo trabajando sobre el tema de las energías renovables, que llevan desde el año 93 en nuestro país, cuando se empezaron a poner los primeros parques eólicos en el estrecho, ¿no? En una zona que, como podéis comprender desde el punto de vista ornitológico, es bastante delicada porque es un paso migratorio esencial para muchas poblaciones europeas, es probablemente uno de los más importantes a nivel mundial, y el impacto de estos parques pues, no se había evaluado ni se conocía de ninguna manera, y SEO BirdLife pudo desarrollar lo que serían los primeros estudios del efecto de estos parques eólicos sobre la avifauna, y los resultados fueron muy concluyentes, ¿no? Un parque eólico mal situado es un auténtico matadero de aves. Y esto pues implica que las energías renovables, pese a ser intrínsecamente una solución al cambio climático, una solución energética infinitamente mejor que la quema de combustibles fósiles, tienen un aspecto negativo muy importante. Es importante o importa saber el dónde se colocan y también cuándo, ¿no? Y ahora explicaremos un poco estos conceptos. El dónde, pues hay que garantizar, evidentemente, que estos parques de energías renovables no están afectando a zonas sensibles para la biodiversidad
o para otros valores. Nosotros nos concentramos en los temas de biodiversidad, que son los nuestros, pero también, indudablemente, existen valores de otro tipo, ¿no? Valores etnográficos, valores culturales, etcétera, que también deben ser considerados. Pero es muy importante para nosotros que las áreas de alto valor y que también el riesgo que supone incluso el riesgo de accidentes para muchas especies protegidas sea correctamente evaluado y considerado. Y también el cuándo, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchas veces pues, se dice, bien, estos parques aquí no afectan porque hemos hecho un estudio de un mes, de 2 meses y hemos visto que no tienen poblaciones significativas de aves. Esto ha ocurrido aquí en Extremadura, donde incluso hubo en 2008 el intento de un desarrollo eólico significativo con más de 150 proyectos de parques eólicos que en general tenían unas deficiencias en los estudios de impacto ambiental enormes y que en parte se debían a que la mayoría de ellos tenían estudios sobre el terreno de apenas unos meses. Esto es fundamental desde varios puntos de vista, el hacer estudios rigurosos, y en ese sentido se ha avanzado bastante, aunque sigue sin haber, digamos, una normativa clara sobre lo que tienen que contener obligatoriamente los estudios de impacto ambiental. Pero los promotores de los proyectos, viendo ya los problemas que están teniendo a la hora de superar esos procesos de evaluación ambiental, pues ya empiezan a hacer estudios anuales, etcétera, ¿no? Esto es muy importante. Y bueno, seguimos trabajando sobre todo para dar mucha información, toda la posible, a los que tienen que decidir en todo el procedimiento, ¿no? A las administraciones competentes, pero también a los promotores que tienen capacidad de decidir antes de ubicar su proyecto en un lugar u otro si esa ubicación es correcta o no. En este sentido, la información sobre los valores de biodiversidad nosotros creemos que es esencial para los promotores para ahorrar dinero, porque no hay nada peor para un promotor de un parque eólico o fotovoltaico que desarrollar su proyecto en un sitio donde finalmente no va a poder obtener una evaluación positiva, o de obtenerla luego va a tener repercusión una vez en funcionamiento el parque, porque puede ser denunciado por la muerte de especies protegidas y puede ser cerrado por sentencia judicial, como ya ha ocurrido en nuestro país, en Castilla y León. Bueno, hay varios ejemplos de, sobre todo, parques eólicos que han sido paralizados, han sido cerrados, incluso se han desmontado algún molino concreto que estaba produciendo una alta mortalidad. Esto para una empresa es un desastre. Por eso, toda esa información, si se conoce previamente, si tiene unas directrices claras para la evaluación correcta de los impactos ambientales desde el principio para tomar buenas decisiones y también para recomendaciones sobre planificación para las propias administraciones, nosotros creemos que estamos evitando muchos problemas futuros en la implantación y que es una buena forma de trabajar para reducir esas consecuencias negativas de estos desarrollos energéticos. También, como veis, trabajamos en el aspecto marino, que es un aspecto importante aquí desde Extremadura, igual no lo tenemos más presente, pero es muy importante a nivel de nuestra nación tener un adecuado desarrollo también de las energías renovables en el mar. Y finalmente, bueno, pues este tema de compartir la información también sirve para forzar una actitud responsable de promotores y de administración, porque una vez que conocen esta información no pueden ignorarla en sus decisiones, y si la ignoran puede ser un aspecto muy importante en si se quieren tomar medidas judiciales o judicializar determinadas decisiones sobre parques de energías renovables que están mal ubicados y que han sido autorizados incorrectamente, ¿no?
Por eso, desde SEO BizLife, nuestra línea de trabajo es compartir. Hemos aglutinado toda la información sobre biodiversidad que tenemos y que vamos generando año tras año. Estamos centrando nuestros esfuerzos en conseguir financiación para poder hacer buenos estudios sobre especies significativas, como las especies agroesteparias en peligro, como hábitats también en peligro, especies rapaces, etcétera. Tener una muy buena información y cederla a la Administración y también crear estos mapas de sensibilidad que pueden ser consultados por los promotores y que pueden guiar adecuadamente la toma de decisiones y reducir, digamos, estos posibles futuros impactos. Y no me voy a extender más porque creo que es muy importante que haya un tiempo para la participación del público y, por tanto, muchas gracias. He terminado. Gracias, Marcelino. Marcelino, con esa fecha de 1993, nos ha mostrado que somos pioneros los ecologistas y no iluminados cuando decimos atención que aquí hay peligro. Cristina, tienes la palabra. Supongo que estará ya preparada la presentación. Tardará un poquito en... Obrigada pelo convite e estar aqui e também pela organização deste congresso. Eu vou falar em português. Espero que seja perceptível. Sei que está disponível a tradução simultânea e por isso também agradeço aos tradutores e vou tentar não lhes dificultar muito a sua vida para que possam compreender a minha mensagem. A minha mensagem também está muito facilitada ao ter tido aqui o infortúnio de acabar por ser a última pessoa a falar neste painel, porque tive aqui várias apresentações antes da minha que vêm muito em linha daquilo que eu vinha falar e apresentar. Portanto, acho que vou tentar que seja, no fundo, um resumo, não de retirar também muito tempo para a participação. E quando digo um resumo, é só porque, de certa forma, aquilo que eu vinha aqui apresentar é um bocadinho também uma reflexão, um bocado como a última apresentação, do que é que as organizações não governamentais de defesa do ambiente podem contribuir para que a adoção e a implementação de projetos de energias renováveis sejam o mais verdes possíveis e que não sejam um peso para o ambiente. E a começar por fazer lembrar um bocadinho esta ideia de que a razão por que estamos todos aqui é porque não só há a constatação de base científica de que estamos perante uma crise, quer em termos climáticos, quer em termos da biodiversidade, mas também porque a população, as pessoas começaram-se a perceber dos impactos que isso tinha e da possibilidade de que a vida não será sustentável a longo prazo se continuarmos a ocupar o planeta da forma como o temos feito, e por isso tem sido também esse movimento que tem feito com que haja aqui uma necessidade de fazer esta transição energética que nós pretendemos que seja o mais positiva possível. De certa forma, esta é a resposta que as nossas sociedades, principalmente aqui na Europa, encontraram para promover um novo modelo de utilização da energia, porque é a energia que também nos tem permitido desenvolver e melhorar a nossa qualidade de vida, e fazê-la da forma mais justa e mais equilibrada possível. Eu acho que nestes planos de transição energética fala-se muito na produção e na substituição das energias fósseis, fala-se bastante menos da eficiência energética e fala-se ainda de uma outra questão, ainda menos, que é a questão da redução do consumo,
no sentido em que, no sentido de termos um modelo de desenvolvimento que seja muito mais baseado na suficiência e que não seja tão frívolo, que não seja tão a usar os recursos do planeta, às vezes para fins tão pouco produtivos. E eu acho que aí as organizações não governamentais vão ter um papel muito grande também em chamar a atenção para esses assuntos que estão menos tratados nestes planos de transição energética. Em todo o caso, eu acho que nós temos aqui um desafio, como se já não bastasse compreender o que é isto das alterações climáticas e o impacto que isto vai ter na nossa vida, ou o que é que se está a passar com a biodiversidade. Nós temos esta pressão de que deixamos tudo para a última da hora. E ao deixarmos tudo para a última da hora, estamos agora a correr contra o tempo e, portanto, todas as decisões são sempre muito mais precipitadas e muito menos, às vezes, pensadas e planeadas. E isso também é um desafio para as organizações não governamentais. A pessoa atrás da Birdlife falava em energias responsáveis. Eu estou aqui a usar o termo energias positivas, mas no fundo é mais ou menos a mesma ideia. É a ideia de passarmos a substituir os combustíveis fósseis com uma abordagem que seja positiva para o ambiente e para nós como sociedade e que não sejam mais um fator de injustiças e de penalizar determinadas áreas do planeta ou determinados grupos sociais. Portanto, o que é que, em termos assim muito resumidos, as organizações não governamentais têm que pôr a sua atenção? E isto é uma reflexão pessoal, portanto, penso que muito mais, e deu para perceber todos estes trabalhos que foram feitos aqui e apresentados antes de mim, a riqueza e a complexidade e a sofisticação do que está a ser feito no terreno, mas eu acho que não é por demais dizer que é preciso contrariar, ou seja, é preciso acreditar que esta transição é possível usando modelos mais positivos e mais responsáveis, e os grandes chavões é exatamente combater esta ideia de utilizar os recursos naturais a todo o custo, seja para a produção de novas centrais de produção energética, mas também procurando as opções com menor custo ambiental, nomeadamente favorecendo modelos de produção distribuída, favorecendo o autoconsumo, favorecendo a utilização dos territórios já artificializados para a instalação deste tipo de novas instalações. Depois, falar numa coisa que muitas vezes até o movimento ambiental tem dificuldade em falar, que é esta questão de novos modelos de desenvolvimento, fazer um bocadinho a separação entre o que é qualidade de vida, o que são os indicadores económicos e o que é o respeito pelo ambiente, portanto, quer o conceito da sustentabilidade, mas também estas novas utopias que os modelos de crescimento falam. Acho que são um tema que nós também temos que falar, porque se continuarmos com esta lógica de que o crescimento é infinito e que podemos utilizar os recursos existentes no planeta para produzir riqueza sem a noção dos limites do planeta, não iremos muito longe como modelo civilizacional. E, portanto, a importância também de falar nesses conceitos da suficiência, da redução do consumo e, especialmente, da eficiência. E já houve aqui outro, especialmente ontem, falou-se várias vezes da promoção da eficiência da produção e do consumo também. Outra das questões que acho que é fundamental em termos da organização do nosso trabalho é nunca deixar para trás a participação das pessoas. Apesar de poder haver a ideia de que muitas vezes a participação das pessoas é pelos lados negativos, também são as pessoas que conhecem os recursos que existem no local e as necessidades que têm. Portanto,
E isto também está muito ligado com a promoção de modelos de produção, de transição, de substituição dos combustíveis fósseis, muito mais focados na criação de comunidades de energia, onde o consumo e a produção é feito de um modo mais local e mais próximo uns dos outros. A outra das questões, outro dos pontos que eu acho que também vale a pena enfatizar é a questão da divulgação das boas práticas, porque muitas das vezes a promoção de determinados modelos é também porque não se conhece que é possível fazer de forma diferente. E eu, que não sendo propriamente perita de conservação da natureza, tenho assistido aqui nestes dias vários exemplos de projetos que identificam exatamente quais são os impactos que este tipo de desenvolvimentos vão causar no planeta, ou que trazem novas formas de fazer essa transição. E eu acho que esse é um papel importante para as organizações não governamentais. E a outra questão que eu acho que também é sempre um assunto muito importante para o nosso trabalho é como é que nós comunicamos isso para os outros. Falávamos ontem na visita que, de certa forma, estamos aqui neste congresso, a maior parte das pessoas já está sensibilizada e já conhece muito bem, até a maior parte de vós são peritos nestes temas, mas isto não é o que acontece quando se sai desta bolha para o resto da sociedade. E, portanto, eu acho que as organizações não governamentais, nesta ideia de transformar esta transição para que o modelo de produção da energia seja mais responsável ou mais positiva, é muito importante que nós sejamos capazes de comunicar de uma forma clara que nós também queremos essa transição energética, que a queremos o mais rapidamente possível, porque sabemos que estamos já em muito risco de não cumprir os mínimos para nos mantermos no planeta com condições de vida positivas para nós e para todas as outras espécies e para todos os outros recursos. E, portanto, temos que ser capazes de fazer esta distinção, que é sermos capazes de contribuir positivamente para esta transição. E eu acho que isso tem muito a ver com a forma como nós comunicamos, ou seja, ninguém aqui é contra haver mais energias renováveis. Somos contra determinados atropelos aos recursos naturais e também à forma das próprias pessoas entenderem e adaptarem-se às mudanças que aí vêm. E, portanto, eu gostava de terminar dizendo que nós temos que continuar nesta luta de fazer com que haja energias mais amigáveis do planeta e sermos também um fator dessa mudança. Muito obrigada. Yo destacaría dos cosas de lo que ha dicho, ¿no? Primero, que hay que reducir el consumo, cosa que no es fácil. Los que estamos convencidos, ya veis la iluminación tan natural que tenemos aquí, eso estando convencidos, figurar los que no están convencidos. Y otra cosa que destacaría, no sé, a vosotros también os planteo esto, el adjetivo positivo en la transición energética. Se habla transición energética, pero yo es la primera vez que escucho el adjetivo transición energética positiva, porque supongo que hay una transición energética negativa también, pregunto. Sí, ¿no? A los que queráis responder, ¿no? Eu não sei se a transição energética, como conceito e global, será negativa, porque as mudanças nunca são só uma coisa, não é? Mas há um lado negativo nesta transição. Pode haver desigualdades e injustiças nessa transição. E eu acho que isso é importante que isso seja minimizado. Não sei se alguém mais...
Sí, yo cuando veía antes en la fecha del 93 los primeros complejos de Tarifa, que me acuerdo de ellos, el otro día pasaba por Tarifa y veía recuerdo eran aquellos molinitos pequeños, ¿os acordáis? Y yo en la presentación os había traído precisamente cómo hasta el año 20 ya había un buen número de complejos en el caso del territorio del que vengo, de la Cordillera Cantábrica, y de algún modo entendíamos que esa implantación, esa transición era necesaria, ¿no? Lo comentaba, ¿no? Había una implantación moderada, ¿no? Yo creo que el problema que se manifiesta en este momento es que la implantación ha sido muy desordenada, muy poco planificada, y eso es lo que acarrea que estemos hablando de la negatividad del fenómeno. Nadie discute, desde luego, la necesaria. La necesaria. ¿No? John ya nos habló de las tres necesidades, ¿no? De seguridad del país, para no depender de agentes exteriores de otros países que nos venden la energía fósil, de la gran cantidad de dinero que nos gastamos en energía fósil y del cambio climático, ¿no? Del potencial. Eva, quería... Sí, que la transición sí se debe de hacer como debería ser justa, ¿no? Si se van a sacrificar grandes superficies de terreno, porque la solar fotovoltaica ocupa mucho terreno, igual se sacrifica ese terreno, igual el resto de la población deberíamos sacrificar un poco, bajar nuestro modelo de vida, que empezar a pensar en ese decrecimiento, en pensar que con menos se puede vivir mejor y empezar a esa necesidad de replantearlo todo, ¿no? Desde los sistemas de producción, de cómo comemos y de cómo consumimos la energía. El cambio, para ser un verdadero cambio, la transición no solo tiene que ser de fósiles a renovables, sino tiene que ser todo un cambio, para mí, para que sea justo, ¿no? Que cuente con todo el mundo, que se haga desde la población y desde la sociedad, opinando directamente sobre cómo queremos esa transición y no desde que unas empresas quieran hacer un negocio o hayan visto esa brecha de negocio, que tienen el derecho de hacer negocio de las empresas, pero no a costa de todo lo demás. Si nosotros sacrificamos terreno, nuestro territorio, los demás, las empresas sacrificarán beneficios y los demás deberíamos también plantearnos, ¿no? Un poco ese cambio global de mentalidad. Claro, yo pienso que aquí una de las claves está en el locus de control, es decir, en la cantidad de control que los ciudadanos normales y corrientes tenemos para llegar a eso, ¿no? Muchas veces es imposible porque es muy caro o porque no tengo información suficiente o porque me están bombardeando de que si compras esta ropa barata es mejor y un poco los mensajes de que se produce mucha contaminación con la ropa o se produce mucha contaminación difusa por el uso de Internet, pues no nos llega. Los humanos, digamos que tenemos una tendencia a la comodidad que nos la impulsan también los que quieren ganar mucho dinero. No digo que ganen dinero, sino mucho dinero, ¿no? A mí se me ocurre otra pregunta que haceros, ¿no? Entre los diferentes enfoques y voces ecologistas es posible, yo creo que incluso obligado, construir un común frente a las energías renovables, ¿no? ¿Cómo hacemos ese común? Tenemos que unirnos. Tenemos dos representantes de dos asociaciones que estamos en el Consejo Ibérico, de tres asociaciones, ¿no? Que estamos, otros que no están en el Consejo Ibérico. Tenemos que hacer una plataforma, sirven de algo esas plataformas, hay que hacer una macroorganización que nos agrupe a todos. Tenemos que, no sé cómo explicarnos, ¿no? Debemos ir juntos, revueltos, cada uno por su parte, algún tipo de trabajo en común para conseguir ese común, esa voz común, porque claro, si cada uno da su perspectiva, nos empiezan a acusar, ¿no? Y se meten contra nosotros, ¿no? Que les resulta muy fácil, ¿no? Ya están los de siempre fastidiando todo. Un poco lo estamos haciendo aquí, ¿no? Con este congreso, sí, ¿no? Eso es una parte esencial. Y después, no sé, lo que hemos vivido yo personalmente, crear una plataforma que ayude a todos los demás pequeños grupos a poder organizarse o pensar que un grupo pequeño no tiene una fuerza, pero todos unidos sí,
yo creo que sí que es súper importante, por lo menos a nivel territorial lo que me ha pasado allí. Ahora a nivel nacional, claro, se escapa, se diluye, ¿no? O asociaciones como las nuestras se pueden diluir frente a asociaciones muy grandes como pueda ser SEO o Global Natur, que puede ser que las pequeñas nos disolvamos en un frente común tan grande. Marce. Desde luego yo creo, y además lo hemos visto en Extremadura, que las plataformas a nivel local son muy necesarias, porque engloban o dan fuerza digamos, al territorio frente a grandes empresas o grandes intereses. Pero también es verdad que a nivel nacional es mejor, desde nuestro punto de vista, tener distintos enfoques y mantener distintos frentes abiertos para cubrir de una forma más múltiple los distintos aspectos del problema. Hay asociaciones que trabajan muy bien sobre determinados aspectos y otras que están incidiendo digamos, en los territorios en los que están más implantadas y enfocando el asunto a nivel territorial. Hay aspectos como el desarrollo marino, en fin, que son especializaciones que yo creo que intentar unir todo eso en una gran plataforma única con un frente común es un error, porque hay muchos frentes muy distintos, hay muchas causísticas diferentes y lo que tenemos es que intentar y cubrir todo desde distintos puntos de vista. Creo que se está haciendo bastante bien y más que una estrategia de confrontación, creo que es mejor ir hacia una estrategia de llevar por el buen camino todo esta ola, este desarrollo, que no podemos pararlo, porque es una cosa a nivel mundial, se está movilizando, empezando por Europa, pero esperemos que se movilice el mundo entero para hacer esa transición y abandonar las energías fósiles cuanto antes. Ya vamos tarde, vamos mal y probablemente no consigamos detener ya el cambio climático, incluso con la transición completa. Por eso te digo que más que enfrentarnos o intentar parar la ola, hay que dirigir la ola, hay que poner diques, hay que encauzar esa ola para que no se lleve por delante los valores que hay tanto a nivel general como a nivel local, y por eso los distintos enfoques. Muy bien. Bueno, vamos a dar paso a un par de intervenciones en el público. Muy breve, lo voy a explicar. Breve es muy breve, o sea, no me temblará la mano en cortar el micrófono al que se extienda en exceso. Sí, hombre, sí participáis, pero que tenemos que ir a tomarnos el café. Venga, levantamos la mano, 2 o 3 intervenciones breves. Brevemente, un pequeño detalle, hay muchas cuestiones aquí, Sí. pero yo estoy trabajando en lo que son las grietas del procedimiento, porque hay muchas lamentaciones, pero hay grietas en este procedimiento, a mi parecer. Entonces, una de las más graves es la consulta ciudadana. La consulta, porque además los fondos, si bien en España la legislación es más ambigua, pero los fondos europeos exigen unos requisitos de consulta ciudadana que, a mi parecer, aquí no se están cumpliendo. Ese es uno de los campos en los que yo estoy trabajando y, claro, cuando veo aquí esas lamentaciones, que yo las he visto aquí también, que prácticamente no te enteras de lo que estás haciendo y luego la especulación esta de que haya tantísimas ingenierías por ahí haciendo proyectos que luego no se realizan, pues desde luego el principio de, sobre todo el reglamento financiero, que son los que lo regulan, no se está cumpliendo. Sí, muy bien. Yo, en la primera mesa de ayer, sí hice mención a eso precisamente, a que un proyecto que están ingenieros y técnicos diseñándolo durante 2 años, luego a nosotros nos toca en 15 días primero leernos el boletín oficial del Estado o el de la comunidad autónoma, que yo no sé vosotros, pero yo no me le leo todos los días, ¿no?
mientras desayuno. Y segundo, tener solamente 15 días para alegar eso que se ha estado trabajando. Y eso me parece injusto, ¿no? Siguiente intervención. Bom dia, vou falar em português, espero que me percebam. Teria muitas coisas a dizer, mas há aqui uma coisa que me parece extremamente urgente, que seria fazer, de facto, a plataforma, isto é, pensar global, isto é um clichê, e agir local. A nossa dificuldade, exatamente, é unir forças. Eu estou a dizer isto, parece-me que o caso português e o caso espanhol, sem ter muita informação sobre o caso espanhol, que há uma legislação já que é extremamente gravosa. O caso português que eu conheço, o espanhol parece-me que também é. Portanto, isto implica, da nossa parte, que eu penso que a própria União Europeia, que está a forçar esta questão, penso que da nossa parte é preciso haver aqui alguma união, no sentido até de adaptar a legislação, que me parece muito facilitadora de todas estas coisas que estão a acontecer neste momento estou falando na Península Ibérica, mais concretamente em Portugal, mas parece-me que é muito idêntica. E só para terminar, muito mais do que a transição da energia, com os modelos que nós temos, é preciso repensar uma nova forma, que já foi aí repensado, de viver em sociedade. Muito mais que fazer nova energia, é pensarmos como é que vamos viver sem menos energia. Obrigado. Bien, y la última palabra, no sé cuál es. No, deberá ser solamente una, lo siento, porque tenemos aquí también los que están en remoto en el ciberespacio. Bien. Y entonces, bueno, todo lo que hay, el tiempo es así. ¿Sí? Tempus fugit. Vamos a ver, yo voy a ser rapidísimo. Dos hechos constatables y que están encima de la mesa. Uno, el año 2050 hemos de ser neutros en emisiones de CO2. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la ley y no hemos alegado la ley. Segunda cosa, tenemos una pérdida de biodiversidad galopante, enorme, y la tenemos antes de colocar las renovables. Con esto puede incrementarse mucho más. Hechos. Otra cosa que yo detecto, no hay consenso social sobre la manera de hacerlo. La pregunta es, ¿cómo conseguimos un consenso social? Hay consenso en que hemos de reducir las emisiones de CO2, hay consenso en que estamos perdiendo la biodiversidad porque son datos, pero no hay consenso social en de qué manera actuar. Tercera, la manera de conseguir el consenso creo que en este momento es la planificación territorial. Y en positivo, en el sentido de decir dónde se pueden colocar las cosas, no dónde no se pueden colocar. Esto es muy fácil decir dónde no se pueden colocar, porque cada vez que se coloque una veremos los problemas que hay. Por tanto, este gran debate se debe hacer. Y la última cosa, ¿cuál es el ámbito necesario o posible para conseguir esta neutralidad y conseguir una energía suficiente? Si yo miro un mapa de Cataluña, veo que hay unas zonas que tienen más viento que otras. Pero si yo miro un mapa de la península ibérica o de Europa, veo que en Cataluña, en general, tenemos muy poco viento. Sí que en unas zonas hay más que en otras, pero tenemos poco, digamos. Mientras que en el Atlántico hay mucho viento, digamos. Quiero decir que no es descabellado colocar muchos aerogeneradores en Cataluña y es descabellado colocar muchas placas fotovoltaicas en Dinamarca. Por tanto, hemos de mirar cuál es el ámbito. Y por último, vamos a ver, yo creo que un ámbito posible de reflexión es el ibérico. ¿Por qué? Porque está muy compensada la cosa. Tenemos territorios como Cataluña, que con 30.000 kilómetros cuadrados tiene 7,5 millones de habitantes, y territorios como Extremadura, que con 40.000 kilómetros cuadrados hay 1,5 millones de habitantes. Por tanto, yo creo que hay que conversar las cosas y hay que hacer muchas otras políticas. Y para acabar del todo, como De Pana representa la presidencia del FEDIN, a ver, creo que este puede ser un buen punto de partida más que un punto de llegada.
hemos llegado aquí. Vale, muchas gracias, lo siento. De acuerdo, ya no digo es nada que más. tenemos que ser breves. Vamos a dar paso aquí a una pregunta del ciberespacio. A ver, ¿me dais paso al micro? Sí, vale. La voy a formular yo. Es para Eduardo de Miguel. ¿Tiene previsto o interés la Fundación en intervenir en Burgos o Zaragoza? Hay algunas zonas con poblaciones esteparias en declive muy amenazadas por proyectos renovables, por intensificación agrícola, fitosanitarios y abandono de barbecho. Por ejemplo, Sison, Primilla, etcétera. Concretamente, lo localizan entre La Muela y Alfamén en Zaragoza o Abutarda entre Mata y Ontomín de Burgos. Bueno, no nos da la vida, no tenemos salud para tanto. En el caso de Burgos estamos trabajando en Palencia, que de hecho es nuestra sede social y fiscal, está en Fuentes de Nava, en Palencia, y ahí hemos trabajado en zonas no tanto con renovables, sino en la zona de Tierra de Campos. Con el caso de Aragón, por ejemplo, nosotros tuvimos un poco la voz de alarma en la zona de Monegrillos, cerca de Zaragoza, porque uno de los temas que también hay que hablar es que si tú eres un mal agricultor, entre comillas, o te has cargado la biodiversidad, resulta que tienes la suerte de que encima te ponen las fotovoltaicas y te pagan entre 1.200 y 1.500 euros por hectárea. Si tú eres un buen agricultor, tienes esteparias, tienes abutardas, etcétera, no te caen las renovables y sigues ganando como mucho 200 euros por hectárea. Con lo cual, el reto es conseguir que el dinero de las compensatorias, yendo para el mismo objetivo que salvar esteparias, a lo mejor no hay que invertirlo justo en la zona aledaña donde es impacto, sino en otras zonas esteparias donde estos agricultores no han tenido, entre comillas, la suerte de beneficiarse de estas renovables. Entonces, ahí lo que hicimos fue un plan para trabajar con estos municipios, fue el caso de Farlete, ¿vale?, en Zaragoza, para que les cayera por lo menos el dinero de estas compensatorias que sí iban en el municipio de al lado, y el propio gobierno regional nos pidió un informe, un trabajo, para poder enfocarlo en este sentido. Es lo que hemos hecho en este momento en Aragón. Muy bien. Cristina? Eu queria comentar o ponto da consulta pública, porque eu acho que a participação das pessoas não se pode limitar aos rituais previstos na legislação em termos de participação pública. Eu acho que aqui este tema das renováveis tem uma área que é a criação das comunidades de energia, que é uma forma de as pessoas se auto-organizarem e contrariarem a adoção de modelos mais negativos para a transição energética. Portanto, a minha mensagem aí, eu concordo que a participação pública é um grande problema e as oportunidades que nos são dadas, mas também existem, e eu vi isso em vários exemplos aqui da Eva, outras formas de mobilizar e das pessoas participarem. E eu acho que isso, não sei se vai haver essa tal plataforma ou não, mas as organizações não governamentais têm um papel muito grande, não só de implementarem novas formas de participar e de tomar o destino do planeta nas mãos, mas também de promoverem o que já está a ser feito. Un poco, sí, era eso de que además de la I+D+I tecnológica, también tendremos que buscar I+D+I social, es decir, nuevas formas de participación, cómo hacer que la gente participe, cómo todos esos canales deben fluir, etcétera, ¿no? Bueno, estamos llegando al final, debemos ser estrictos con el tiempo porque la materia es mucha. Muchas gracias por vuestra atención. Yo lo que os recomendaría que ahora, mientras os tomáis el café y el bollito, pues sigáis debatiendo sobre el tema, ¿no? Ya siento que no todos los que han levantado la mano han tenido oportunidad de hablar, pero es que esto es lo que hay, ¿no? No hay otra cosa. De todas formas, hay más ponencias, ¿no?, que también podéis seguir exponiendo las cosas. ¡Hala! Al café. Muchas gracias.